Mi nombre es Arlet Edinson Aguirre Alzate, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hago parte del grupo 100-007-363 y esta materia de antropología. Para definir el concepto antropología-cultura, definamos primero qué es cultura. Cultura nos enseña a cultivar esos procesos de nuestra propia raza, como costumbres, comportamientos, religiones, vestuario, etc. Eso lo podemos transformar en cultura. Antropología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre desde sus inicios hasta la época. Y simplemente se define como ese comportamiento frente a la sociedad. Entonces, ya teniendo claro lo que es cultura y antropología, definamos qué es concepto cultural, teniendo en cuenta la antropología. El concepto cultural antropológico es simplemente el fruto de una serie de conductas y hábitos, creencias y entre otras que se gestan en la sociedad. Esa es la parte que podemos definir como ese concepto antropológico y cultural. Retomando el tema de ese concepto de cultura antropología, pues surge un interrogante, que es la cultura como concepto central de la antropología. ¿Qué podemos decir allí? Decir que es ese comportamiento social del ser humano en diferentes contextos. Es la base y esa contribución a su comportamiento. Es esa herencia de tradiciones que deja el ser humano con el pasar del tiempo. Nuestros abuelos a nuestros padres a nosotros y nosotros a nuestros hijos a sus hijos. Y así vamos dejando esa cadena de costumbres, de herencias religiosas, de vestuario, de comportamientos, para que se vaya manteniendo ese concepto cultural de nuestra raza. Ahora bien, existen también varias teorías de acuerdo con todo lo que hemos visto de antropología y de la transformación de la cultura según esos enfoques teóricos. Los enfoques teóricos los podemos discriminar en tres aspectos: los materialistas, los mentalistas y el común. Los materialistas es simplemente analizar al ser humano en un todo. Analizar ese ser humano desde sus costumbres y desde sus conocimientos, para que paso a paso vayan dejando esa herencia de esas conocimientos y de esas cualidades que se van adquiriendo dependiendo de sus costumbres. Los mentalistas simplemente lo que hacían era analizar al ser humano desde la teoría, su comportamiento, sus hechos, aprender a entender ese comportamiento social, su relación con el otro individuo. Aprender a analizar ese espacio era importante para ellos. Ahora un tercer espacio, que es el común. En este espacio común podemos decir que es el todo. En ese espacio son las muestras de respeto a las culturas, pero que podemos compartir con ellos. Es decir, podemos compartir, ese es un modelo que nos permite en las últimas épocas aprender a conocer ese convivir y ese mantener socialmente con el otro ser humano. También viene otro interrogante en todo esto, y es la convivencia entre cultura y sociedad. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es el modo de vida y de convivencia de un pueblo o de una comunidad. La sociedad es el grupo de personas que siguen un modo o un estilo de vida, pero siempre teniendo en cuenta y respetando esas creencias culturales. Si bien es cierto, luego de conocer todos estos conceptos, todas estas teorías de la cultura, la antropología y la cultura, nacen muchos conceptos frente al tema de la antropología. Uno de ellos es el relativismo cultural, el etnocentrismo y la cultura universal. Tres conceptos importantes que nos permite a nosotros
como encasillar todo este proceso antropológico y cultural. El relativismo cultural lo que nos lleva es al respeto entre culturas, no a discriminar al otro por determinada cultura, no a aislarlo, no separarlo de nosotros porque no sigue nuestras mismas culturas, pero estamos en un todo socialmente. El etnocentrismo hace como ese parámetro de respeto a las culturas y a las costumbres. Ahí entra la religión. Si bien es cierto, en algunos países se pelean en las sociedades y se matan por esas creencias religiosas. En el nuestro, y traigámoslo acá a Colombia, tenemos ese respeto por la religión. Los católicos respetamos a los cristianos no católicos y, por ejemplo, la religión católica respetamos a los testigos de Jehová. Ellos con sus costumbres y todo comparten con nosotros y compartimos socialmente con ellos y no tenemos, así tengamos esa diferencia de conocimiento teológico, pero compartimos socialmente y sin ningún inconveniente. Y tenemos un último concepto que es la cultura universal. Es el respeto a todas las puntos de vista, pero que nos hacemos a una idea global de lo que es lo que queremos aprender. Es decir, conocemos el concepto religioso de un grupo social, conocemos el concepto de otro, pero nosotros mismos hacemos nuestro propio concepto, nos formamos nuestra propia idea respetando la de los demás. Quiero agradecer a todos, hasta aquí el concepto cultura antropología, y quiero agradecer a todos por la oportunidad y espero sea de mucha ayuda este video. Con permiso.